Eh, Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a todos acá de nuevo. Hoy tenemos a Luciano Codesseira que nos va a dar una charla sobre los desafíos del gas natural en el nuevo contexto internacional. Luciano es licenciado en Economía de la UBA y especialista en Economía del Petróleo y del Gas Natural en el ISBA. Cuenta con una especialización en Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética del CEARE-UBA y es máster en Energía de la Universidad de Buenos Aires también. Actualmente es profesor de la Universidad Austral, de la Universidad de Belgrano y de la UNSAM. Actualmente es el director de Argentina y Uruguay de Gas Energy Latin America y CEO de Seibo Growth Strategy. Es un gusto tenerlo con nosotros y bueno, los dejo con Luciano para que nos cuente estos desafíos del gas natural en Argentina. Gracias, Luciano. Podés. Gracias a vos, Salvador, gracias a todos por estar acá. Somos pocos, por lo que veo, así que no esperen que termine, me pueden interrumpir, ¿sí? Y vamos tratando de dilucidar juntos qué es lo que está pasando en este momento en el mundo. Esta charla que les quiero compartir son unas pocas reflexiones, ¿sí? Que es quizás una parte de un webinar que di hace unas 3, 4 semanas, no hace mucho, y también algo parecido di en la Cámara Argentina de Construcción hace poco, hace un par de semanas. Salvador me pidió que las comparta con ustedes hoy, así que estoy acá. En realidad estoy en Santiago de Chile, no estoy acá, físicamente estoy lejos, bueno, tampoco tan lejos, pero me uní para estar con ustedes en esta reunión. Ya paso a mostrar. Ahí está, ¿no? Creo que se ve bien. Ahí está. A ver, perfecto. Le propuse a Salvador utilizar como este resumen, que si bien resulta medio un poco marketinero, ¿no? Porque está un poco sobregirado en lo que puede suceder, pero realmente creo que hay un momento muy particular en Europa que más allá, o que se suma, si se quiere, a la crisis energética derivada de varios factores, pero fundamentalmente de los cortes de suministro de gas ruso, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera. Hay seguramente un problema no solamente económico, una crisis de abastecimiento, sino un dilema de liderazgo, ¿no? de Europa en la transición energética, ¿no? Por eso digo que en julio del año pasado, del 2021, la Comisión Europea, los comisionados de la Unión Europea, establecían una serie de políticas verdes, ¿no? que encaminaban al continente, a la Unión Europea, ¿no? Hacia lo que era la llamada las políticas carbono neutrales, la neutralidad climática hacia el 2050. Y incluso la directora, ¿no? La presidenta en realidad de la comisión, había dicho que la economía de los combustibles fósiles había alcanzado su límite, ¿no? Su mayor participación en la matriz energética europea. Bueno, hoy lo que vemos es quizás como una contradicción fenomenal, ¿no? en los términos de lo que sucede en Europa. Estos comisionados están ya invirtiendo, gastando más que invirtiendo, casi un total de 280 billones, ¿no? Son 1.000 millones de euros para atender a cuestiones de suministro, nueva infraestructura, y también poder hacer frente a valores mucho más extremos de gas natural en el mercado europeo, ¿no? De forma de atender las necesidades de su población, en el marco de una crisis energética mucho más amplia, no solamente en poder afrontar el mayor costo de la energía, sino que realmente no hay energía, hay una crisis de suministro
hace unos meses yo estuve con ustedes, o con quienes participó de aquella reunión, hablando más de una crisis de suministro, del problema energético. Bueno, hoy ya creo que lo que se ve a la vista no es solamente un tropiezo, si se quiere, en lo que puede ser los avances en el trilema energético, sino que efectivamente hay un problema de liderazgo, ¿no? A pocas semanas, ¿no?, de la COP27, como digo acá, unas pocas semanas de la COP27, en la segunda semana de noviembre, que se va a dar en Egipto. Los líderes mundiales que se juntan a debatir el rol de las energías desarrolladas, de las economías desarrolladas, ¿no?, y los objetivos para alcanzar la transición energética, se contradicen un poco porque los países europeos, de la Unión Europea, están invirtiendo lejos de lo que esperaban invertir en energías verdes, lo están haciendo en combustibles fósiles, ¿no? Es un poco lo que quiero analizar con ustedes hoy, incluso sentar las bases, quizás a un diagnóstico más amplio de oportunidad que se le puede dar al país, a la Argentina, en el marco de esta situación, ¿sí? Me voy unos pasos para atrás para identificar bien, bueno, qué es la Unión Europea en términos de gas, qué es Rusia para la Unión Europea en términos de gas, y cómo se abastecía la Unión Europea, ¿sí?, del gas ruso. Lo que se puede ver en este mapa, ¿no?, es que en los últimos 10 años, del 2010 al 2020, la Unión Europea tenía un consumo que iba entre 150 y 200 billones de metros cúbicos. Esas son las siglas BCM, ¿sí? El año pasado tuvo un consumo sensiblemente menor, pero bueno, siempre va variando entre esos niveles y tiene que ver con aspectos de la economía, la participación en la generación térmica, pero fundamentalmente en la temperatura, ¿no? Entonces, de estos 150, 200 billones de metros cúbicos que llegaban de Rusia, ¿no?, históricamente a la Unión Europea, lo cual representaba entre el 40 y el 50% de las compras de gas natural de la Unión Europea, se hacía a través de estos gasoductos que se muestran acá. En realidad acá hay uno que es un proyecto que nunca se terminó de poner en operación. Históricamente los gasoductos son los que se recorrían por tierra, ¿no? Y ahí apareció la crisis en el 2004 y 2005, la crisis con Ucrania, la primera crisis después de la Revolución Naranja, ¿no? Perdón, la Revolución Naranja, ¿sí? Con Yushchenko, en donde Europa fundamentalmente se abastecía mediante gasoductos que cruzaban, ¿sí?, Ucrania. Ustedes pueden ver cómo esta red, es una síntesis de las redes que atraviesan, ¿no?, los países limítrofes entre Europa y la Unión Europea, entre Rusia, perdón, y la Unión Europea. Fundamentalmente hay 146, ¿no?, billones de metros cúbicos, casi la totalidad de los niveles mínimos de importación de gas de Europa desde Rusia, atravesaban gasoductos, infraestructura de Ucrania, ¿no?, que también tenía incluso capacidad de almacenamiento, como se ve ahí, unos 31 billones de metros cúbicos, ¿no?, con posibilidad de ser almacenados en infraestructura localizada en ese país, en Ucrania. Solamente 31 billones, como se ve acá arriba, atravesaban Bielorrusia. El resto de los ductos pintados en azul son las opciones que presentó primero Rusia a los países de la Unión Europea como salida a la dependencia del tránsito ucraniano, ¿no?, considerando desde Gazprom que el problema no era la fuente de suministro del gas de Rusia, sino el país en tránsito, Ucrania. Esto tiene toda una explicación, incluso creo que la dimos en la reunión pasada. Lo cierto es que empezó a experimentar, no quiero retomar esa línea de conversación, sino ir hacia otro lado, que es ver, bueno, si el avance hacia esta estrategia de bypass, ¿no?, de gasoductos ucranianos,
fue una buena estrategia para la Unión Europea. Fundamentalmente el Nord Stream 1, y el único, porque el Nord Stream 2, como se ve ahí, tiene una capacidad para mover gas de punta a punta, ¿no? En paralelo con el Nord Stream 1, pero nunca entró en operación. La opción del sur, que antes era llamada como proyecto South Stream, terminó siendo Turk Stream, y es un gasoducto mucho más ligero de lo que se esperaba, más liviano, menos trazado, que conectaba justamente con el extremo, digamos, con la parte turca, europea de Europa continental, ¿no? Y ahí se conectaba el gran mallado europeo de gas natural, entrando fundamentalmente por Grecia y Albania. Bueno, eso es cómo funcionó el Turkish Stream, que figura ahí abajo, con 32 BSM, entró a operar hace tan solo unos meses, un par de años, ¿sí? No era un gasoducto de mucha antigüedad, todo lo contrario. Gazprom esperaba para la década próxima, ¿sí? 200 BCM, ¿no? O sea, era un gran proveedor. Fundamentalmente, fíjense, si sumamos los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, Turk Stream y lo que atraviesa Bielorrusia, nos encontramos en una capacidad de transporte de 181 billones de metros cúbicos, lo cual es muy cercano a la totalidad, con que tan solo 19 billones, ¿no? Billones de metros cúbicos anuales recorran, ¿no? Pues son necesarios. Hay países muy dependientes de este sistema de gasoducto ucraniano, con que solamente los 19 billones recorran este trazado, se estaría cubriendo esos 200 BCM que se esperaba. Bueno, esto es una película ya vieja, ¿no? Esto no sucedió y esto no va a pasar, ¿no? Eso estamos absolutamente de acuerdo. Hoy por hoy, este año, los envíos desde Rusia a la Unión Europea representan un cuarto, ¿no? El 25% de lo que se envió el año pasado, y representan una doceava parte, ¿no? De las compras de gas de la Unión Europea, ¿no? Eso es un poco también mostrado en esta lámina, donde se evidencia una caída fenomenal de distintos flujos, fundamentalmente en rojo, se ve una caída para distintos gasoductos, el 84%, como se muestra acá, que debería sumar, por lo que entiendo yo, una caída del Nord Stream, ¿no? Pero también una caída importante de envíos a través de gasoductos ucranianos, que si bien esto es una comparación del 22, mitad de año del 22 versus la primera mitad de año del 2021, ya el 2021 era un año en donde se habían prendido todas las luces de alarma, porque Rusia, con la inauguración del gasoducto que iba por el sur, el Turk Stream, estaba bajando, ¿no? Recortando los envíos a través de los ductos ucranianos el año pasado, quizás como un anticipo a lo que iba a ser este año en la avanzada, como en la escalada bélica y la toma de regiones en Ucrania, ¿no? Bueno, esto es un poco mostrar en rojo la caída de los envíos, fundamentalmente de Rusia, y algo como se puede ver de Argelia, sobre todo con los envíos a la península ibérica, y también de Noruega en algunas líneas de transporte, ¿no? que recorren hacia lo que es el centro de Países Bajos, que es realmente el hub, ¿no? El hub gasífero, y donde está el trazador, que es el TTF del mercado europeo. El resto, como se puede observar, está en verde, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los envíos, las compras de GNL se dispararon, que los envíos desde otras regiones, fundamentalmente del Caspio, ¿no? De Azerbaiyán y también de Turkmenistán, aumentaron, que los envíos también desde otros lugares de Noruega, ¿no? Se incrementaron, pero lo que más se disparó fue la llegada de buques de GNL, fundamentalmente de los Estados Unidos. Es un poco la situación que se veía, y como primer respuesta de la Comisión Europea a
la avanzada bélica de Rusia en Ucrania, la Unión Europea empezó como a armar una estrategia para dejar de depender de gas ruso. Todas estas medidas, que la pueden encontrar en distintos artículos, solamente les comparto un artículo donde está la referencia ahí abajo, estas medidas apuntaban a terminar con la dependencia de todos los combustibles fósiles, no solamente del gas, también de hecho se espera pronto cortar los envíos de crudo y en pocos meses cortar los envíos de combustibles, ¿no? Desde Rusia. Bueno, hacia el 2030, reducir a cero todo lo que se pueda las compras de gas y combustibles desde Rusia. Y en el corto plazo se esperaba recortar en 2/3 la importación de gas de Rusia. De esos cambios, de ese recorte, ¿no? El 50% va a ser gas natural licuado y el otro 50% desde otras fuentes de suministro, sobre todo del Caspio y del norte de África. Hay que recordar que este año Estados Unidos, Biden, ¿no? prometió alcanzar los 15 billones de metros cúbicos de GNL en Europa, ¿no? durante el 2022 y apuntar con nuevos proyectos a 50 BCM, ¿no? multiplicar eso prácticamente por 3, un poco más, hacia el 2030. Para eso se requiere que proyectos de licuefacción de los Estados Unidos que están o en construcción o a la espera de una aprobación del FID, de los aspectos financieros, aparte de los regulatorios, se concrete en los próximos años, ¿no? Y poder sí ahí llevar una gran parte que se espera recortar de gas, esos 150, que hoy un poco la medida que se toma de gas ruso en la Unión Europea son 150 BCM, bueno, esos 150 BCM ya 50 prácticamente van a ser de Estados Unidos. O sea, 1/3 de eso va a provenir fundamentalmente del Golfo de México de los Estados Unidos. Queda por verse las 2/3 de esos 150, ¿no? Es un total de 100 BCM de acá al 2030. Otra cosa que me gusta mostrar es una posición que tomó rápidamente también la Agencia la Agencia Internacional de Energía, perdón, en donde estableció un esquema de como 12 pasos, ¿no? Un plan de 10 puntos, 10 pasos en todo caso, para reducir al mínimo la dependencia del gas de Rusia, ¿no? En realidad sí, la dependencia del gas de Rusia. En gran medida eso se va a lograr como dice acá, con un suministro, otras fuentes de suministros alternativas de gas natural, que representan 30 BCM, y de esos 30, según la IEA, un total de 20 a 23 BCM va a ser GNL, con lo cual tiene una mirada distinta a lo que se acordó el comisionado europeo, ¿no? Y sobre este punto del gas natural hay una serie de medidas, ¿no? que tienen que ver primero con no firmar ningún nuevo contrato con Rusia de suministro de gas, introducir un esquema de obligaciones mínimas para el storage, ¿no? para el almacenamiento subterráneo de gas natural, acelerar el despliegue de nuevos proyectos solares y eólicos, ¿sí? maximizar la generación de energía a partir de bioenergía y energía nuclear, promulgar medidas fiscales a corto plazo para proteger a los consumidores vulnerables de electricidad con los altos precios, acelerar el reemplazo de calderas de gas por bombas de calor, acelerar las mejoras de eficiencia energética en edificios e industrias. Parece muy relevante cómo estas medidas vinculadas con la eficiencia toman también otro peso, otra dimensión en este momento en Europa. Bueno, y creo que es a donde tenemos que mirar para poder llevarlas a cabo también en Argentina, ¿sí? Fomentar una reducción temporal del termostato de 1 grado centígrado de parte de los consumidores, intensificar los esfuerzos para diversificar y descarbonizar las fuentes de flexibilidad del sistema eléctrico, ¿sí? Aparece de alguna manera una mirada renovada a la energía nuclear, ¿no?
otrora como fuente energética, corrida, ¿no? de las políticas públicas, se empieza a tomar como una estrategia asertiva en términos de dar seguridad energética sin generar consumo o quemas de combustibles fósiles. Ahora sobre eso quiero volver más adelante. Lo que queda claro en lo que va del año, en realidad entre enero a agosto de este año versus el año anterior, ¿sí? Enero-agosto del 2021, es que las cosas no funcionaron como se esperaban, fundamentalmente, no solamente, digamos, por la crisis de suministro de gas de Rusia, sino también el hecho que el continente europeo tuvo un verano extremadamente cálido y seco, ¿sí? Eso hizo que la generación solar y eólica, bueno, haya logrado subir en forma planificada, tal como estaba estipulado, de acuerdo a una interconexión de nuevas regiones y nuevos generadores solares y eólicos funcionando, pero lo que se ve en este gráfico cascada es una precipitada caída de la generación nuclear, fundamentalmente por paradas programadas en varios países, pero sobre todo en Francia, y una caída también muy fuerte en la generación hidráulica. El hecho de que tengan un año cálido y fundamentalmente seco alteró las condiciones de generación en la península ibérica, pero también en Noruega, y generó ciertas dificultades en la reactivación de algunas centrales nucleares justamente por la falta de agua, ¿sí? Esto hizo, o esta doble caída de generación nuclear e hidráulica, tuvo que ser compensada por otras fuentes, en parte gas natural, como se ve acá, son 23 terawatt-horas de incremento como un delta respecto al año pasado, pero sobre todo, ¿sí? En la información de Enver de hace unas semanas, se dio con un salto en el consumo de carbón, ¿no? Hay distintas centrales a carbón que se debieron reactivar para poder atender a la demanda de electricidad. Obviamente hubieron políticas para recortar la generación, el consumo de energía eléctrica, pero así todo, con el verano tan fuerte y tan cálido, fue difícil atender, ¿no? A ese tipo de políticas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Pero en definitiva, y en términos de lo que se llama el trilema energético, Europa cierra este año con un fuerte paso para atrás en términos de seguridad energética por falta de suministro, sobre todo de gas desde Rusia, de sustentabilidad energética, vean con ustedes cómo creció el consumo de carbón, ¿no? En términos de una matriz mucho más sucia, ¿sí? que años atrás. Y también en equidad energética, ¿no? Tuvieron que afrontar costos mucho más altos de la energía, con lo cual las tres dimensiones del trilema energético fueron muy crudas para el continente europeo. Al punto, uno de los temas más discutidos en las últimas semanas, tiene que ver con que, bueno, ya llegó un punto en donde en julio los ministros de energía europeos de distintos países han firmado un acuerdo para poder reducir voluntariamente el uso de gas en un 15% entre octubre y marzo del año que viene, ¿no? Y así poder hacer frente a la falta de suministro y a los altos costos, ¿no? del gas natural. Ustedes habrán visto, por un lado, en distintos medios, el hecho que ya en programas, ¿no? De prime time en la televisión europea se sorteaban, en lugar de lavarropas, heladeras, televisores o viajes o dinero, ¿no? El pago de facturas energéticas, ¿no? Dando cuenta de lo costoso que es afrontar el gasto del consumo eléctrico y de gas natural en Europa, al punto que la mayoría de los países, como muestra este cuadro que está hacia la izquierda,
han asignado un gasto, ¿no?, de 280.000 millones de dólares entre septiembre de este año y julio del 2022, del año que viene, para poder proteger a los consumidores, fundamentalmente, al aumento del precio de energía, ¿no? Son subsidios directos al consumidor para hacer frente a los altos precios de la energía. Después sobre los precios hablaré más adelante. Hay un sector que es el sector industrial, gas intensivo, que obviamente tuvo un impacto muy fuerte, ¿sí?, en la capacidad de toma de gas natural, con un recorte que llega casi al 22% respecto al promedio del 2018-2021, que es lo que se muestra en, con el gráfico de color celeste, ¿no? El azul, que es el 2022, registra una caída de casi 22%, lo cual es un sector que ya tiene incorporado, ¿no?, la caída, por un lado, de consumo, pero también en la caída en las ventas, en los ingresos, en la actividad económica e industrial en general en toda Europa, ¿sí? Otra parte de la energía, de la crisis energética, ¿no? Y por otro lado, como lo que sería la flota nuclear, esto es una lámina de un informe francés, que no alcanza, no va a lograr, ¿no?, alcanzar los niveles de generación de años atrás, se va a seguir moviendo por debajo de las curvas en los últimos años. Hay un pronóstico crítico, complejo, difícil, que tiene que ver con la indisponibilidad de las centrales nucleares durante este invierno, ¿no? Obviamente están apostando a poder llegar a elevar lo máximo posible, ¿sí?, esa curva roja que se ve hacia los registros históricos, pero realmente va a ser muy dificultoso, y así todo, como se observa, se va a encontrar por debajo, ¿no?, de aquellos registros. Con lo cual, si el invierno del 2023, ¿no?, ahora a partir de diciembre, enero, es un invierno frío como se espera, lamentablemente, en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, en este análisis que les hago, la situación va a ser muy, muy difícil, muy compleja de atravesar. En este sentido, una de las opciones que les comentaba como de salir del problema del gas ruso, se da, bueno, ya hacia mediano plazo, ¿no? Con algunas plantas de regasificación y algunas plantas buques flotantes, como los que tenemos en Escobar y Bahía Blanca. De hecho, el de Bahía Blanca se va, ¿no?, a Finlandia, justamente, a funcionar para atender estos requerimientos, ¿no? Entre octubre de este año y el 2028 se esperan poner en funcionamiento 19 FSRU y 7 plantas de regasificación onshore, ¿no?, como plantas, en el continente europeo, lo cual representa una inversión de 14 billones de dólares, ¿no?, 14.000 millones de dólares. Y lo que se presenta también es un planteo de salir a comprar gas natural, ¿no? GNL fundamentalmente, pero también gas natural. Por eso hay acuerdos en gas por pipeline, por gasoducto con Azerbaiyán y con Israel y Egipto, y con GNL fundamentalmente en los Estados Unidos, que es lo que les comentaba anteriormente, estos 50 BCM, y con la ampliación que espera hacer Qatargas, ¿no?, de sus plantas de liquefacción, ¿no? En total, se apunta a un monto de 60 billones de dólares solamente para hacer frente este invierno, ¿no? Es un adicional importante, ¿no?, respecto a los que se gastaba años atrás. Los precios, la cotización, yo dejo esta lámina, si bien no es de ahora, sino que es de septiembre del 2022, una fecha de septiembre, que fue lo que utilicé para el webinar que les decía en la Universidad Austral. Estaban los contratos como se ve en el margen izquierdo de octubre, siguiendo los contratos de noviembre, ¿no?, de diciembre, de enero, febrero, y más adelante el invierno, ¿no?, todo el invierno 2022 y el verano ya del 2023.
Estas cotizaciones están definidas en un mercado, que es el mercado inglés, ¿sí? Y justamente son contratos del sistema de los Países Bajos, el principal mercado trazador, ¿no?, físico del mercado europeo, que es el TTF. El mercado de futuros ya mostraba, esto cotiza en dólares por megawatt, ¿no? Es una unidad que convertida a lo que solemos utilizar nosotros, por lo tanto eran euros por megawatt, convertidas a dólares por millón de BTU, dan los números que les comparto en el margen de la derecha, ¿no? A octubre del 2022, allá por septiembre se estaba cotizando a $70 el millón de BTU. Hacia el invierno del 2022, en diciembre, por ejemplo, ya invierno, todo invierno del 2023, pero diciembre del 2022, en 73 ascendía, como es lógico, ¿no?, de que de octubre, cuando están terminando el otoño y empieza el invierno, sube el precio del gas natural, y el verano se iba a caer, iba como a retroceder, pero no tanto. Si bien dice diciembre, yo debería decir julio, junio del 2022, retrocedía hasta 60, una locura, ¿no? Sigue siendo extremadamente alto. Bueno, esa sensación de que era muy alto, un poco la confirmamos mirando los precios de ahora. Esto lo acabo de tomar hace unos minutos. Ya lo tomo de otra fuente, que lo que hace es convertirla a dólares por millón de BTU automáticamente, de modo tal que podamos ver los precios en la misma pantalla, en la misma salida de la pantalla de la cotización, ¿sí? Obviamente, como estamos tomando octubre, no aparece octubre en la primera línea, sino ya aparece noviembre. Y en noviembre lo que yo les muestro en el margen de la derecha es que cotiza para el gas natural entregado en noviembre casi $45, en enero, invierno, 50, $51, ¿no? Y en junio, ya en el verano europeo del año que viene, queda planchado, ¿no? Queda también $50 el millón de BTU. Esto es una señal de falta de poder mantener la típica estacionalidad, ¿no?, en el mercado de gas natural europeo, como en todos los países pasa, que tiene un cambio de la temperatura verano-invierno, en donde el gas natural está, si bien está vinculado con la generación térmica, su uso más fuerte se da en los inviernos en los hogares, de modo tal de que hay una disparada siempre de precios durante el invierno, que después recae un poco, sobre todo en los periodos de valle, que es primavera-otoño, pero también se ve una caída durante el verano. Eso no está pasando. Seguramente eso se vincula a que siguen habiendo compras de gas natural en el mercado europeo para poder recargar, rellenar las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural, ¿no?, para poder hacer el frente con gas ya en el mercado europeo almacenado como un storage, como un inventario, hacer frente al invierno que sigue, el invierno que viene, ¿no? Entonces, eso lo que hace es planchar el precio del gas durante todo 2023. De alguna manera, como les comentaba antes, Europa pierde o se ve ajetreada, ¿no?, se ve complicada en lo que sería su credibilidad, en su rol de líder, ¿no? O por lo menos podría estar en riesgo debido a la prisa por tener que volcarse a combustibles fósiles y avanzar justamente en los requerimientos para poder acceder a ellos. Esto es, lejos de la política de hace un año atrás de salir de los combustibles fósiles, hoy por hoy Europa tiene que invertir en infraestructura, plantas, gasoductos y contratos a largo plazo con distintas fuentes de suministro para poder hacer frente a problemas que tienen que ver con la seguridad energética, ¿sí? Y eso es, en lugar ¿no?, de poder salir del gas natural, incluso del carbón y otros combustibles fósiles, los líquidos, seguramente Europa deba tener que establecer contratos a mediano plazo y algunos a largo plazo,
y llevar a cabo infraestructura y dar lugar a la madurez de esa infraestructura, ¿no? que pueda capitalizarse en los próximos años, dar señales de mercado de que el gas se va a quedar en los próximos años en Europa, ¿no? Y eso lo tiene que hacer justamente esas señales de que Europa arma un mercado nuevo volcado al gas natural, obviamente cambiando, ¿no? Reseteándolo, cambiando la fuente de suministro, pero eso implica nueva infraestructura, ¿no? Porque nuevos gasoductos que en lugar de ir hacia Rusia deben ir hacia plantas de GNL, hacia otros continentes como África, hacia Asia Central, por ejemplo. Bueno, esas inversiones seguramente tengan que mantenerse en el tiempo, su uso, si no, no se haría con contratos. Todo este razonamiento se hace justamente en el marco de lo que es la COP27, ¿no? Versus la COP26, que se hizo años atrás, en donde todos tenían a Europa como líder en la transición energética. Bueno, ahora este continente va a tener que repensar su lugar, ¿no? en estas políticas, ¿no? Y en todo caso, qué estrategia utilizar para poder no perder ese título que siempre tuvo. Seguramente se va a lograr combinando o estableciendo esquemas de utilización de esta infraestructura. De hecho, leí que algunos están hablando y algunos están criticando esas miradas de poder establecer o llevar adelante una infraestructura de gas natural que tenga un uso dual en el corto plazo, 100% gas natural, pero en el mediano y largo plazo que sea convertible fácilmente a hidrógeno, ¿no? De forma tal de que estas inversiones sean inversiones que puedan apuntalar también la llegada del hidrógeno al continente europeo. Bueno, todo eso se va a discutir ahora, la segunda semana de noviembre, ahora, pocas semanas. Quizás para cerrar no esa idea, pero por ahí contextualizar eso que está sucediendo, porque de alguna forma tiene que ver con la capacidad que hay en el mundo de poder atender a esta nueva demanda, a este salto discreto, fuera de toda lógica, ¿no? Un gran cisne negro en el mercado del GNL. ¿Por qué? Porque hay todo un continente que sale a comprar todo lo que se pueda de GNL, cuanto antes tomaba gas seguro desde Rusia. Ahora necesita gas natural licuado. Y los proyectos que se esperaban desarrollar, ubico solamente para mostrar cómo está hoy por hoy operativo, ¿no? Las plantas de liquefacción. Hay 3 jugadores, en amarillo Qatar, con 77 millones de toneladas por año de capacidad de liquefacción. Son las mismas 77 que hasta hace casi 10 años, ¿sí? 84 que tiene Australia, que fue la gran líder que desplazó a Qatar hace un puñado de años, en la primera gran ola de GNL, y ahora el líder indiscutido ya prácticamente, que es Estados Unidos, hace pocos meses, ¿sí? En lo que es el mercado global de GNL. Entre los 3 representan más de la mitad de la capacidad de liquefacción. Y es muy interesante ver cómo los proyectos que se esperaban que se concreten a un ritmo mucho más lento de lo que se hizo años atrás, ahora se están acelerando, ¿sí? Proyectos que se esperaban más adelante, como Golden Pass, Corpus Christi etapa 3 y Blacklines, que son varios módulos, 12 módulos chiquititos de microtrenes de liquefacción, se suman a la entrada en operación de Calcasieu Pass en Luisiana este año, ¿sí? Ya para principios del 2024 estarían operativos estos 3 nuevos proyectos que se adelantaron. Estados Unidos está mostrando una capacidad de poder llevar a cabo proyectos con menos tiempo, recortando los tiempos de obra de construcción.
De todas maneras, hoy por hoy Estados Unidos está discutiendo que hay una dificultad logística de infraestructura en los próximos meses, ¿sí? Para poder cumplir con estos objetivos que Biden, ¿sí? Eh, les dio a la Unión Europea, ¿no? De poder arribar con 15 millones de toneladas por año en el próximo y con unas 50 hacia final de esta década. Bueno, se siguen adelantando los proyectos, la información de IGU de este año ponía, pero muy atrás, fíjense cómo recién en 2025, 26 y 27 se disparan los proyectos, ¿sí? Estos proyectos que se activan recién hacia el final de esta década, seguramente también empiecen un proceso de adelantamiento que solamente va a depender de una sencilla razón, que es que los compradores, ya sean europeos o japoneses o asiáticos, participen en los proyectos, ¿no? Inviertan, sean parte de esos proyectos. ¿Por qué? Porque si no, se empieza a presentar una situación en donde los inversores, tanto americanos como australianos, cataríes, canadienses, empiezan a dudar de si es un buen momento para llevar adelante esa inversión o no, ¿no? Y se puede dar otro hito, como se dio hace 10 años, de Homeless LNG, proyectos que aspiraban a colocar GNL y cuando se ven operativos, esa demanda desaparece. Esa es la falta de certeza que hoy día se ve, incluso acá les muestro los proyectos existentes, operativos, los proyectos con aprobación financiera y una selección que hace esta agencia, ¿sí? De proyectos sin todavía la aprobación financiera, pero prontamente se va a llevar a cabo. Acá una ubicación donde están los proyectos hoy por hoy operativos en el sur de Estados Unidos, los que están en construcción, que les comentaba recién, y todavía una serie de proyectos que hay, esta es una lista corta, una lista todavía mucho más larga, en los Estados Unidos de poder colocar nuevas plantas, esto es en el sur de Estados Unidos, de liquefacción. A los que se le suma también Canadá, México, Argentina, si Dios quiere. Con lo cual hay, y redondeo la última idea, hay una oportunidad muy interesante para el país, para la Argentina, con precios que se esperan altos en los próximos 5 a 10 años, ¿sí? Para el gas natural en el mercado global, que es, bueno, si la Argentina encuentra algún off-taker, ¿no? Un comprador que participe del negocio, que por lo menos contractualice, ¿no? Una gran cantidad de buques, de cargos, de GNL, puede apalancar una inversión de un tren de liquefacción tranquilamente acá en la Argentina. Así que contexto europeo, problemático, complejo para las próximas semanas y los próximos meses y años, y potencialmente una situación de oportunidad para el país, para la Argentina, de colocar. Yo a veces digo que hoy hoy por hoy la Argentina tiene la geología a su favor, tiene la productividad a su favor. De hecho, los pozos de Vaca Muerta hoy son más productivos en gas que todos los plays norteamericanos, ¿no? Ya sea Haynesville, Eagle Ford, Permian. Los pozos de Vaca Muerta son más productivos que esos plays. Tenemos un mercado internacional esperando comprar gas natural, contractualizarse con gas nuevo de otros orígenes, una ventana de precios muy interesante. Falta el quinto elemento, ¿no? Que es la infraestructura. Bueno, habrá que ver si tanto gasoductos como trenes y plantas de liquefacción se pueden concretar en los próximos años. Bueno, esas son mis reflexiones para esta reunión. Bueno, les pido que abramos los micrófonos y le damos un aplauso a Luciano. De empezar las preguntas. Preguntas. Bueno, ahí está De levantando la reflexión. mano Alfredo. Alfredo, abrí tu micrófono y adelante.
Tenés que abrir el micrófono, Alfredo. Ahí está, me parece. Ahí estoy. No los veo, no sé por qué. ¿Hola? Ahí está. Hola, Alfredo. Yo no los veo, pero bueno, sigo en la oscuridad. Alfredo. Bueno, a ver si. ¿Ahí está? Sí, sí, te veo, yo te veo y Sí. creo que el David te escucha. Bueno, Luciano, muchas gracias. Gracias, Salvador, por participar de esta interesante oportunidad para saber que la Argentina tiene un escenario muy interesante con Vaca Muerta y esto es una ilusión mía, un escenario en donde Vaca Muerta con una posibilidad de inversión de 50.000 millones de dólares podríamos tener una provisión esencialmente de Alemania, que hizo la apuesta a cerrar sus plantas nucleares y hacer la transición con gas natural ruso. Obviamente no lo puede hacer y no lo va a hacer durante un largo tiempo. Es una gran oportunidad que no podemos perder nosotros los argentinos, pero es una gran ilusión mía, un escenario que pudiera tener Argentina con un joint venture de los alemanes en donde pusieran el dinero ellos a los efectos de poder hacer plantas de liquefacción en la Argentina, una o varias, en puertos estratégicamente ubicados, y obviamente gasoductos que también tendrían que ser financiados desde afuera porque evidentemente la Argentina no está en condiciones de hacerlo. No obstante, mi ilusión es que esa inversión venga esencialmente de Alemania y de toda Europa, en donde Alemania ya apostó porque por ley la cerró a las usinas nucleares y eventualmente, bueno, compra a escondidas de Francia energía eléctrica de origen nuclear. No obstante, ya vos, Luciano, presentaste que para este invierno va a estar más complicada el suministro de Francia en lo nuclear, así que tampoco va a aportar demasiado. Apostar al carbón, a lo nuclear, bueno, lo más grande en Europa es Francia, y los alemanes que están indecisos de volver a lo nuclear. Y las renovables no tienen potencia como para poder afrontar el desafío. ¿Qué posibilidad tiene la Argentina de tener una credibilidad en un plan a mediano plazo? Obviamente, estamos hablando de 15 años, de hacer los gasoductos que se necesitan de Vaca Muerta, los liquefactores en los debidos puertos estratégicamente ubicados y bueno, que alguien crea en nuestra Vaca Muerta, que es una alternativa muy interesante para no dejar de lado nuestro mercado interno, nuestra demanda y poder abastecer la urgencia que tiene en los próximos, por lo menos 5 años, Europa, esencialmente Alemania. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí, por favor. Bueno, comparto esa ilusión que tenés primero. Te cuento que yo estoy en este momento en Santiago de Chile y eso con lo que terminaste con tu pregunta o tu comentario, lo vivo permanentemente, ¿no? De esto de la falta de credibilidad. Estoy justamente en Santiago de Chile tratando de mover el mercado chileno hacia el gas argentino. Y digo, no es fácil recuperar confianza en un país donde hace lo imposible para perder confianza por momentos. Yo creo que las oportunidades están. Sumamos un elemento catalizador, que es la política, que tiene la capacidad de destruir toda oportunidad de desarrollo e inversión. Ya experimentamos con todo, no nos queda más que experimentar y los resultados no fueron como satisfactorios. Yo no estoy seguro de que Alemania participe con esa inversión que vos comentabas, ojalá sea así,
Yo sé que Japón ofreció a Estados Unidos participar con joint ventures, como off-taker, como vos comentabas, hasta un 70% en proyectos americanos. También sé que Europa, si bien se gira hacia Estados Unidos como como oferente de GNL, también lo percibe, y sobre todo Alemania, lo percibe como una gran debilidad geopolítica, ¿no? Volcarse masivamente a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran ganador en este contexto, pasó de ser un país dependiente de la energía importada a hacer uso de la diplomacia energética como una herramienta central en su diplomacia internacional. Entonces creo que hay elementos para que Europa mire con atención otra fuente de suministro, como están mirando Qatar, como están mirando a países africanos y demás, para poder colocar, o Canadá, por ejemplo. Canadá tiene 2 proyectos que estaban abandonados meses atrás, ¿no? En Nueva Escocia, y automáticamente se reflotaron en las últimas semanas. Y se está reflotando en esta misma lógica de negocio que vos comentabas. Es decir, bueno, son los mismos europeos que están diciendo, bueno, esperen, vamos con ustedes, necesitamos asegurarnos. La estrategia alemana de volcarse al gas de Rusia fue una estrategia política, no energética. Tenemos que recordar o saber que el consorcio Nord Stream, ¿sí?, es un consorcio que fue como gerenciado, y en el board de ese consorcio estaba Gerhard Schroeder, ¿no?, quien fuera canciller alemán, ¿no?, años atrás. Con lo cual siempre hubo un elemento político en la energía alemana, ¿no?, en las estrategias energéticas alemanas. Entiendo que Angela Merkel con el Energiewende hizo como un giro muy fuerte, que el aparato político verde es muy fuerte también en Alemania, y algo tienen que buscar. De hecho, en este momento se está debatiendo mucho en la lógica de teñir de verde a la energía nuclear y al gas natural, ¿no? Y sobre eso hay toda una discusión detrás. Digo, que hay una oportunidad para el gas de Argentina, es tremenda, y es la última, te diría, oportunidad para el gas argentino. Es la última, no veo muchos trenes después de este. ¿Qué va a hacer la política? Yo creo que hay un nivel de sensatez, que ya la administración que viene está bastante convencida de que hay que apostar con una mirada de desarrollo de las exportaciones. También pensando en el mercado interno, el aparato industrial exportador, no solamente el hidrocarburífero, sino también el minero, ¿no?, la minería en general, son industrias de mucha formalidad, de salarios altos, con un derrame local importante. Digo, son catalizadores, son como esquemas de inversión. Si se hace con inversión extranjera directa, sería un golazo, ¿no?, porque es muy bueno para el aparato productivo argentino, porque también Vaca Muerta no solamente produce un recurso natural. Para producir ese recurso natural se requieren mucha ferretería nacional que se produce en el país, ¿no? Entonces, todo eso genera como un derrame en términos de empleo directo, indirecto, inducido, en Neuquén, pero también a lo largo y a lo ancho del país. Con lo cual, me parece muy acertada la decisión, si es que se va por ese camino. Pero bueno, yo no soy político. Una consultita nomás. ¿Cuál es la mínima inversión para poder concretar sin desestimar el mercado interno? Necesitaríamos invertir en Vaca Muerta y en el país con los liquefactores y con los ductos para poder darle un
porcentaje mínimo de alivio a Europa? Y la pregunta es, La ¿cuál sería cantidad de inversión. el dinero? Pero ¿cuál sería el umbral mínimo de Europa? Eso es lo que no termino de entender en tu pregunta. Argentina puede aportar 10 millones de toneladas por año, lo cual representarían inversiones en ductos y en plantas y en upstream, algo así como entre 10 y 17 mil millones de dólares, ¿no? Más o menos. Pero la realidad es que también eso es útil para otra orientación, que es justamente la posibilidad de evacuar la producción, recortando las importaciones hacia el mercado interno, evacuar esa producción hacia el mercado brasilero, por ejemplo, ni hablar hacia el mercado chileno, dar seguridad, ¿no?, de exportaciones firmes 365. Digo, me parece que hay una necesidad de llevar este esquema exportador, si querés, en por lo menos 3 pasos, ¿sí? Uno, que sea desplazar el mercado interno; dos, exportaciones, y ese junto con la exportación a Chile, porque esa infraestructura ya a costo hundido. Segundo paso sería poder dar vuelta a un gasoducto del norte y poder recortar la importación de Bolivia y poder incluso usar la infraestructura de Bolivia para llegar a San Pablo, ¿sí?, desde Bolivia, atravesando Bolivia, con Bolivia que tiene una caída tremenda en la producción, e incluso poder ampliar la capacidad de exportación a Brasil desde el sur de Brasil. Todo eso me parece que va en conjunto con poder exportar GNL, pero que en términos de tiempos, ¿sí?, en la medida que esté el gasoducto Néstor Kirchner durante el año que viene, ya se puede avanzar en el paso 1. Al año siguiente, en el paso 2, llevaron a cabo una obra de una planta de licuefacción en Argentina, lo estimo no menos de 4 años, con lo cual más gasoducto, tenemos que estar hablando del 2027, 28, 29, ¿sí?, para poder tener un horizonte cierto de exportación de GNL, ¿sí? Salvo que se haga algo modular. Yo le comenté Plaquenise, un proyecto bueno, el que tiene TGS y Accelerate en el sur. Bueno, es un poco un proyecto modular de 1 millón de toneladas por módulo. Eso se puede ir incrementando, pero me da la sensación de que hoy por hoy el mercado global de GNL espera no una evolución como tendencial, ¿no?, de módulos chiquititos, sino más bien algo, saltos discretos, ¿no?, capacidades grandes. Es donde está cambiando justo los contratos hoy por hoy de GNL. Así que creo que se puede. Estos son los montos que te comentaba y la secuencia que yo imagino para poder avanzar en Argentina. Gracias, Luciano. Luciano, una pregunta que te hacía, ¿no? Quería hacerte, da la impresión de que del lado de tanto Israel como Egipto, quizás no están mucho más cerca directamente de abastecer a través de barco o caños, inclusive al sur de Europa, entrando ya sea por Italia y yendo hacia el norte. Uh-huh. ¿Qué capacidad ves que tienen ellos de poder abastecer la demanda a corto plazo en Europa? Ellos tienen, además de la infraestructura, tienen descubrimientos, ¿sí? Descubrimientos de gas. Hay cuando yo le mostraba ese gasoducto de Turkish Stream, que antes se llamaba South Stream, de 10 años atrás había todo un mapa de ajedrez, ¿no?, desde Europa, desde dónde abastecerse. Incluso había uno que era Nabucco, como la No, ópera, que
buscaba abastecerse desde toda esa región, ¿no? Llegando incluso hacia Turkmenistán. Bueno, esa es toda infraestructura que de acuerdo a la capacidad actual, que no la tengo acá a mano, incluso se puede ampliar sin grandes, sin que sea un desafío. Lo más problemático va a ser la producción, porque es una producción que requiere inversiones, es offshore. También hay en Chipre, Israel comparte como el offshore con Chipre, se puede expandir bastante, y el mercado lo tiene ahí nomás. Y es verdad que los gasoductos llegan justamente o al Adriático o directamente al sur de la bota italiana, ¿sí? Pero la capacidad actual de esos caños no te la sé decir. Claro, claro. ¿Hay alguna pregunta más para Luciano? Sí, me parece que tanto Europa como Argentina, frente a un problema energético, es más fácil de invertir en grandes proyectos con grandes costos que invertir en más pequeños inversiones en eficiencia y en renovables. Y el problema puede ser que tenemos unos stranded assets, unas inversiones que después tenemos que amortizar vendiendo el gas que se produce, mientras las inversiones en eficiencia en renovables siempre van a seguir produciendo una amortización útil en el largo plazo. No sé cómo se ve esto. Mira, yo tengo una mirada distinta en ese punto. Y lo hablábamos el otro día con Salvador. Creo que la eficiencia en Argentina es una cuenta pendiente que le haría muy bien al país, porque más que reducir el consumo de energía, lograría reducir la gran externalidad negativa del sector residencial, ¿sí? A lo que es la matriz de consumo de gas en Argentina, que es el pico invernal, que pasa de 9,10 a 59,60 millones de metros cúbicos día. De lograr reducir eso, Argentina podría lograr más confianza a los países importadores de gas de Argentina. Podríamos como administrar mejor el sistema de transporte local. Pensemos que la Argentina, salvo algunas cuestiones puntuales, tiene todo un sistema de transmisión para operar unas semanas al año, que es cuando se dispara el consumo residencial. Yo creo que las políticas de eficiencia, si se llevan a cabo de una manera inteligente, podrían traer una mejora en la balanza comercial por una caída en el déficit, en las compras de energía, de gas natural. Podrían mejorar la operación del sistema de gas en Argentina, permitirían exportar durante esos periodos y contractualizar en firme durante todos los meses del año. Lograrían empleo argentino, porque las políticas de eficiencia bien llevadas generan empleo, generan no solamente mano de obra, sino generan una industria entera, ¿no? Fortalecida para apoyar a esa política de eficiencia, y en gran medida esas industrias son también gas intensivas, ¿no? Como el vidrio, como la metalmecánica, como los hornos. Bueno, son industrias gas intensivas que se verían beneficiadas por la ausencia de cortes en los inviernos, ¿no? Y creo que hay como una estrategia muy, muy inteligente a llevar a cabo. Con lo que chocamos ahí, me parece, es con la cuestión dual de cómo miramos al gas natural, ¿no? Hay un ala de la política que lo considera un commodity y otro que lo considera un recurso estratégico para el desarrollo humano. Entonces, frente a tanta disparidad en cómo se aprecia, cómo se percibe un mismo bien,
tenemos políticas que se contraponen mucho. Si logramos superar la estacionalidad del gas en la Argentina y saltar por arriba de esa curva, la Argentina puede crecer y mucho en la producción y la exportación de gas. Y ahí vamos a tener para repartir. Si no, vamos a estar discutiendo siempre si hay que crecer para repartir o repartir para crecer. Bueno, muy linda la charla, Luciano, te agradecemos mucho. Si no hay otras preguntas, pido que le demos un aplauso, y agradecemos. Bueno, un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias por estar acá y bueno, la otra semana seguimos de nuevo con el tema de gas y el futuro de la energía en Argentina. Así que bueno, lo único que la semana próxima vamos a tener el seminario de 4 a 5 porque el expositor no puede estar a las 5, así que simplemente les aclaro ese cambio solo por la próxima semana. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo en estos seminarios. Chao, hasta luego. Chao.